Sí, ahí está, listo. Esta clase va a quedar grabada, listo. O sea, yo voy a hacer la grabación de esta clase. Sí, de la escena vertical, sí, ahí está. Listo. Hoy vamos a trabajar algo sencillito que son los mecanismos de participación en Colombia. Y para ello, déjenme no ir directamente a Google y les voy a explicar lo siguiente. Les tengo pendientes todavía el video, les tengo pendiente, y aquí activo la cámara. Les tengo pendiente el video de la historia de Colombia. No lo he hecho porque pues ya saben lo que sucedió. Pero bueno, ahí estamos. Creo que me alcanza a quemar incluso estos días. Estoy quemado por tanta calle. Bueno, muchachos y muchachas. Sí. Les voy a explicar lo siguiente. Que se ve acá, ¿sí? No, creo que no. Bueno, les voy a explicar lo siguiente. Resulta y pasa que Colombia, como todos sabemos, Colombia es nuestro país, es nuestro lugar donde nacemos, etcétera, etcétera, pero les voy a explicar algo más. A lo largo de la historia, lo que conocemos como ciudad, ¿cierto? Lo que conocemos hoy en día como ciudad, país, pueblo, etcétera, etcétera, ha ido variando su concepto respectivamente de lo que conocemos como hoy en día como concepto de ciudad. Hay una serie de noticias que también si quieren ahorita podemos ver. La idea es aprovechar como el tiempito de la llamada y más o menos tener un ritmo. Les voy a explicar lo siguiente. Resulta y pasa, muchachas y Juan y muchachas, que Colombia tiene la base, así como tiene la base todos los países de América Latina y del mundo en general, de la polis. La polis, entendido en la antigua Grecia, era ese lugar donde los griegos convivían, ¿cierto? ¿Y qué hacía especial la polis? Que en la polis uno podía encontrar la tienda, uno podía encontrar el mercado, uno podía encontrar todos los sitios en ese mismo lugar. La polis griega tiene la característica en este caso de ser fundada bajo un sistema donde quienes conviven en ella o quienes hacen parte de ella pues tienen una función. Cada ciudadano cumple una función en específico porque entienden la vida de diferente manera y a partir de ahí pues cada quien se enfoca en el trabajo que le corresponde o que en este caso se le da. ¿Por qué hablamos de la polis? La polis, espérenme aquí, la polis es un concepto bastante importante a la hora de entender la política porque la política es el estudio de la polis. Es decir, la política es el estudio de la ciudad. Posteriormente, nosotros vamos a conocer diferentes tipos de polis. De hecho, a mí siempre me ha gustado este tema y siempre me va a encantar, nunca me va a aburrir de hablar de este tema, y es la utopía. La utopía, no sé si ustedes saben qué es el concepto de utopía. Utopía es como el país perfecto, el lugar perfecto, el mundo perfecto. Entonces, todo es muy bonito, todo está diseñado de tal manera que funciona, pero digamos que el concepto de utopía realmente se toma con mucha precisión con un libro llamado precisamente Utopía de Tomás Moro. Tomás Moro, en este libro llamado Utopía, nos explica cómo funciona esta pequeña isla que está, bueno, hace años leí ese libro y es un encanto de leerlo, porque el libro es tan extraño y la ciudad, o sea, el sitio en sí, cuenta la historia de quienes están ahí, pero no como protagonistas, sino como seres normales, pero es raro de entender. Entonces el concepto de utopía se ha utilizado para describir lo que es políticamente mejor, el sitio perfecto, etcétera, etcétera. Y normalmente se piensa la utopía como el lugar mágico, el lugar donde no va a haber peleas, donde todos vamos a convivir en paz, donde todo va a estar bien, donde no va a haber problemas, etcétera, etcétera. La utopía se consagra entonces en la Edad Media, pues con Tomás Moro, pero hay un filósofo que se llama Platón, que también proponía la polis como una utopía. La polis como una utopía donde todos los hombres pudieran pensar, pudieran ser libres, pudieran tener esa libertad de crear, de establecer normas a partir de principios morales, etcétera, etcétera, etcétera. Luego por allá en la Edad Media, la polis se traslada entonces al pueblo, al campo, ¿cierto? Entonces está, por ejemplo, para acordarnos, a mí me gusta mucho hablar de esto, cuentos de los hermanos Grimm. Los cuentos de los hermanos Grimm precisamente están animados en la época medieval. Espérenme, lo buscamos anime.
Todos estos cuentos que nosotros vemos que se transmiten por las mañanas y por las mañanas de los sábados y los domingos están ambientados en la parte medieval. Entonces, qué príncipes, qué princesas, qué reyes, qué castillos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa es la parte de la polis o el concepto de la polis llevado a la Edad Media. Adicional a ello, la Edad Media es un periodo bastante complejo de la humanidad porque digamos es un periodo donde no se centra tanto en el conocimiento, sino se centra más en la religión, en la fe. Posteriormente a ello, luego vamos a tener entonces la concepción de la polis en la Edad Moderna. ¿Qué es la Edad Moderna? Ciudad moderna. Pero no es esto que conocemos hoy en día, esto más bien contemporáneo. A ver si lo encontramos así. La ciudad moderna tiene un traslado de todos esos lugares del campo, ¿cierto? De todos esos sitios del campo hacia otra vez hacia la ciudad, pero específicamente hacia la industria. Entonces se comienzan a combinar esos factores del campo, se comienzan a combinar esos factores de la industria, se comienzan a combinar todos esos sectores y en la edad moderna se crean las máquinas a vapor, el tren, etcétera, etcétera. Hay una revolución que es la revolución industrial precisamente, donde llegan las máquinas y si se acuerdan yo les había explicado que el hombre para sobrevivir creaba algo que se llamaba técnica y que con la técnica desarrolló algo que se llamaba la tecnología y que con la tecnología llegó a la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero remontémonos a 1800. Para el 1800 el ser humano, perdón, para el 1800 el ser humano entonces planteaba entonces, en ese sentido, que la modernidad entraba, como les estaba diciendo, con la invención del motor, con las máquinas a vapor, con este nuevo instrumento que le permitía a los hombres trabajar y generar una mayor producción a nivel de fábricas. Y ahí que lo que nosotros conozcamos hoy en día como fábricas provienen de esta moderna. Discúlpenme, me tomaré el jarabe. ¿Y por qué tiene que ver todo esto con la política, muchachos? Ustedes me pueden preguntar, ya les voy a decir por qué. Resulta y pasa que la política no es un conjunto de factores puestos al azar. La política, como bien lo dice su nombre, es el estudio de la polis, es el estudio de la transformación de la ciudad. Y nosotros podríamos tener el concepto de política como aquel político que dicta un discurso, que se pone allá arriba, ¿cierto? Como por ejemplo, si yo busco Trump, lo primero que me va a salir es seguramente Trump dando un discurso, porque siempre asocian la política con eso del discurso. Y es que si bien el discurso es indispensable en lo que conocemos como la política hoy en día, la política tiene una base estructural en la polis, en la ciudad. Nosotros no podemos decir que la política es aquel ser que está entonces representando las ideas de una ciudad. Escasamente caeríamos en un error garrafal porque la polis es precisamente el estudio de ese comportamiento humano, es el estudio de esa etapa del proceso. O sea, la polis es el corazón, así como les digo que la tesis es el corazón de un texto, la polis entonces es el corazón de lo que nosotros queremos conocer como política. Pero la política no es aquel que está dando un discurso, etcétera, etcétera. La política es mucho más. Para 1900 hay una transición entre lo que conocemos como modernidad, se comienzan a entender las primeras ciudades. Entonces, todas estas primeras ciudades tienen un traslado histórico, porque si bien todavía sigue el proceso de fábrica y la modernidad está ahí dándole y dándole y dándole y dándole, la modernidad comienza a despegarse o comienza a desligarse de esa parte antigua, de esa parte de atrás. Entonces ya no vemos, ya no vemos, por ejemplo, los trenes como estas máquinas que botan mucho humo, sino que comienzan a generarse nuevas herramientas, que es lo que yo les decía, el ser humano genera herramientas, genera esos instrumentos de trabajo, y entonces empieza a haber un progreso. Para el 1900 por ahí, si nosotros buscamos Colombia 1900, ustedes se van a dar cuenta que en 1900 en Colombia era lo que ya había sucedido en Europa en 1700 y 1800. Pero entonces, en Colombia se traslada ese contexto, ¿cierto? Con el tema bueno, todo el tema político que nosotros conocemos hacia grandes rasgos, como lo es, por ejemplo, la Guerra de los 1000 días, que de hecho es el inicio de esa transición de la modernidad hacia lo que conocemos hoy como Colombia como tal, que si quieren luego se los explico. Profe, ¿por qué tiene que ver esto con los mecanismos de participación, etcétera, etcétera? Pues imaginemos entonces que en Colombia existían dos grupos, ¿cierto?
Obviamente estos se crean más adelante, pero los podemos ir ya clasificando: conservadores, que son los liberales y los conservadores. Entonces ya las ideas de los liberales y de los conservadores estaban haciendo mella en la historia de Colombia porque estaban generando un partido. Entonces, acuérdense que los conservadores, en este caso, o en este caso en sí, los conservadores hacían parte del partido político que siempre, y ténganlo presente, los conservadores siempre han representado los ideales de una burguesía establecida en Colombia, pero el dilema de los conservadores es que esa burguesía no tiene en cuenta los principios de la humanidad. O quizás sí, y quizás yo me esté equivocando. Pero lo que es conservador como tal, al inicio de lo conservador, su base se trataba de esa relación entre la polis, es decir, entre la ciudad y el hombre, el progreso. Pero entonces ustedes pueden decir: profe, ¿y qué pasaba con el hombre y el campo? ¿Qué pasaba precisamente con el hombre que trabajaba la tierra, que estaba en el campo con su finquita, con su terreno, etcétera, etcétera? Bueno, esa parte se le traslada a los liberales. ¿Listo? Entonces empiezan a haber una serie de acontecimientos históricos en la historia de Colombia donde se marca precisamente ese principio de guerra y de lucha de clases sociales. Los que estaban en el campo, como ustedes pueden ver acá, y los que estaban en este caso en la polis. Y pues lógicamente entonces existía ese conflicto porque entonces, ¿qué era más importante? ¿La polis, que traía un progreso significativo con la parte moderna, o el campo, que sostenía esa base moderna para el progreso de la humanidad? Entonces, a lo largo de la historia, los liberales y los conservadores siempre se han enfrentado precisamente por esos principios de decir: bueno, mis principios se basan en esto, mis otros principios así. ¿Listo? O sea, son diferentes tipos de ideas, unos basados en la polis originaria y otros basados en la polis fundada. ¿Listo? Originaria del campo, porque acuérdense que veníamos del traslado de la Edad Media, y fundada en la ciudad, el traslado hacia la ciudad. Con eso llegan presidentes liberales, conservadores, que más adelante vamos a ver, o que ya en otra clase podemos profundizar de mejor manera, pero lo que nos interesa ahorita es precisamente ese principio que separa a los liberales de los conservadores. Y no solamente en Colombia, precisamente estas ideas de lo rojo y lo azul, de la izquierda y la derecha, tiene una base fundamentada de hace muchísimos, muchísimos años, que luego se ve en la política de Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero que en Colombia tiene la base con la guerra de los 1000 días, que más adelante, o como les digo, en otra clase podemos ver. Ahora, profe, ¿por qué tiene que ver eso con los mecanismos de participación ciudadana? Resulta que pasa que en Colombia, espérenme, hola Eileen, discúlpame, 10 minutos después te respondí. Los mecanismos de participación ciudadana en Colombia se refieren entonces a esa relación que tiene la ciudadanía con las decisiones públicas que se da dentro de la polis. ¿Listo? La ciudad, la comunidad, el barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si bien uno puede pensar que el voto es el ejemplo más básico de representación de un mecanismo de participación ciudadana, nos vamos a dar cuenta hoy que hay muchísimos derivados, pero muchísimos derivados de la participación ciudadana a través de un mecanismo. Entonces, perdón, voy a poner por acá, esto de acá, listo. Los mecanismos de participación ciudadana, muchachos y muchachas, para que los vayamos teniendo en cuenta, son estos de aquí: el voto, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la convocatoria de mandato, la iniciativa legislativa y el plebiscito. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Eso es lo que vamos a conocer. ¿Listo? Vamos a irnos por acá. Dice que los mecanismos de participación tienen como objetivo que la gente participe, etcétera, etcétera. ¿Qué es la participación? La participación, según este concepto, es la acción de verse involucrado en algún tipo de actividad de forma intuitiva o cognitiva. Es decir, yo participo porque, o sea, lo más básico es decir, usted participa porque quiere. Pero en este caso, la participación se refiere a algo de intuición. Entonces, miren, entonces yo creo que este político que habla sobre esta idea, me parece que, según lo que yo pienso, según lo que yo creo, es más acorde a lo que podría estar pensando o lo que podría estar diciendo otro político. ¿Listo? Ahora, una participación intuitiva, es impulsiva, inmediata y emocional. Resulta y pasa, muchachos y muchachas, que en Colombia hay dos formas de entender la política. Una es la política como base fundamentada de los principios, que ya vamos a conocer,
y otra es la politiquería. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, muchachos y muchachas, es que la politiquería tiene más peso que la política. ¿Por qué, profe? Porque con la politiquería, pues prácticamente un candidato político, sea para el cargo que sea, muchachos y muchachas, va siempre, y presten atención a lo que estoy diciendo, un politiquero, que no es político, pero que es politiquero, siempre va a querer ir en contra, o en este caso, va a ir a raíz de todo lo contrario de los principios de la política. Entonces el politiquero va a buscar llamar la atención, el politiquero va a tratar de generar emociones negativas del otro candidato hacia el público en general. El politiquero en este caso no tiene en cuenta ni siquiera las bases de cómo se construye, no sé, un plan de gobierno. Lo único que le interesa es llegar al poder. ¿Por qué? Porque resulta y pasa, muchachos y muchachas, esta es una teoría filosófica que leí hace un tiempo, dice que la política va a tener un traslado y la política se va a ver transgredida y entonces ya el político no es aquel que da el discurso, no es aquel que dice voy a pensar en la polis, sino, espérenme porque se va a descargar el computador, el politiquero en este caso es el que va a decir o va a hablar de todo aquello que está más latente dentro de la sociedad. Entonces yo voy a ser más polémico, yo voy a ser más... ¿Cómo les explico que el politiquero busca hacer algo rápido? Mientras que la política tiene una base más fuerte. La política en este caso no es que no... O sea, yo puedo ser politiquero y decirles no. Yo les prometo que les va a traer 30 casas o que les va a construir una cancha, etcétera, etcétera. Eso es politiquería. ¿Por qué? Porque frente a la realidad, frente a la relación, o sea, severa y lo que es el país, eso tiene que estar organizado dentro de un plan de ordenamiento territorial, tiene que, mejor dicho. Entonces, la politiquería se vuelve más interesante, por decirlo así, no más inteligente, más interesante, porque es lo que la gente quiere escuchar, es lo que la gente quiere creer. Ah, es que sí, no, mire, imagínese, es un ejemplo, imagínese que este candidato político hace, no sé, hace 20 años, no sabría decirles un ejemplo concreto, pero piensen todo lo que se podría decir negativo de un político, que era violador, que era estafador, bueno, un montón de cosas. Entonces la gente, claro, va a decir, no, yo no voy a votar por ese político, porque es que ese político es guerrillero, ese político es marihuanero, yo qué sé, o sea, cualquier cantidad de palabras que la gente se puede inventar para simplemente crear politiquería. Y entonces, cuando uno se sienta en la base de la verdad, uno dice, bueno, efectivamente esa persona pudo haber sido esto, esto y esto y esto y esto, tuvo procesos legales, se puede demostrar, no se puede demostrar, bueno, ya se encarga esa parte. Pero nosotros como colombianos, nosotros como personas que residimos en este bello y hermoso país, porque debo decir que Colombia es uno de los países más hermosos y me hace sentir muy orgulloso siempre hablar de mi país, pero tenemos una maña, justamente tenemos, y es la palabra una maña, y es que nosotros contamos lo que dicen los demás. Entonces la politiquería se vuelve algo de oído. No, imagínense que a mí me dijeron que este político, que ta, ta, ta. Ay, no, sí. Entonces la gente, pero ¿cuándo, por qué no? ¿O por qué no la gente realmente se sienta a analizar la propuesta de un político? ¿Por qué no le critica, en vez de criticarle su vida privada, que es independiente de cada quien las decisiones que haga, por qué no le critica la base de su propuesta? Bueno, usted va a presentar, por ejemplo, una reforma no sé, a la educación. ¿Por qué la va a cambiar? ¿Cómo la va a cambiar? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la progresión? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es la visión? Pero no, la gente dice, no, es que ese político fue malo. Entonces todo el mundo se queda con la idea de que el político es malo. Entonces, ¿qué pasa? Que pasamos de largo la probabilidad de evaluar un plan, de leerlo, porque lastimosamente estamos en un país que tenemos, o en este caso se ha analizado que somos analfabetas funcionales. ¿Qué es ser analfabeta funcional, muchachos y muchachas? Que sabemos leer, sabemos escuchar lo que se nos dice, pero no sabemos interpretar. Cosa que justamente el ICFES evalúa de una forma tan sutil, y por eso yo creo que a la mayoría, o la mayoría de las personas que presentan el ICFES, les va mal, y era por lo que yo les decía la vez pasada. Yo no puedo creer, o yo no puedo pensar que al momento de ir a presentar una prueba, es mi idea, es mi opinión, es mi argumento, es lo que creo, es lo que pienso, porque no es así. La realidad de mi mundo es que yo puedo decir, no, yo quiero que mi mundo, todo mi mundo sea basado en una utopía, pero no puede funcionar de esa manera. ¿Por qué? Porque lo que piensa el profesor Juan no es lo que piensa Eileen, no es lo que piensa Xiomara,
Pero entonces en ese caso, ¿qué podríamos hacer? Nos podríamos sentar a analizar qué es lo que sucede. Y todo esto, muchachos y muchachas, tiene raíces políticas. Todo esto es política. Desde el diálogo que se construye a partir de una idea hasta la ley que se promulga y se pasa al Congreso con el fin de ser aceptada o derogada en este caso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sabiendo eso, dice de la siguiente manera: una participación intuitiva es impulsiva, somos muy impulsivos, también tendemos a creer ideas de forma inmediata y somos bastante emocionales. En cambio, una participación cognitiva que se basa en la razón es premeditada, se analiza y tiene un proceso de conocimiento con anterioridad. ¿Listo? La diferencia es que una se basa en lo que yo creo, lo que me impulsa a creer, y otra es donde yo me analizo y digo, bueno, voy a analizar esto porque es así, es porque es así, es así. Y pregúntense, muchachos y muchachas, pregúntense cuánto de lo que habla la gente en este país es realmente verdad. Cuando la gente, por ejemplo, va a decir, y voy a decir un ejemplo, es un ejemplo, no se vayan a sentir mal, porque yo también soy chismoso. Yo también soy chismoso, a fin de cuentas yo no puedo venir a decir, no, es que soy chismoso, si veo que afuera hay gente peleando, yo me voy a salir a la ventana a ver por qué están peleando. Es naturaleza humana. Pero el punto está, es que hay una cosa de ser chismoso de chismoso y otra cosa de ser chismoso de chismoso. Y ahí se entiende la diferencia entre lo que estoy diciendo. ¿Y por qué lo está diciendo, profe? Porque, y háganse la cuestión, y pregúntense de cuánto de lo que habla la gente en este país es verdad. O pregúntenle a una persona cuando esté diciendo algo, bueno, y usted tiene de dónde sacó esa información, usted la investigó, usted buscó las fuentes, sabe quién se lo dijo, sabe por qué lo dijo, de dónde... No, es que no, es que no funciona así, muchachos y muchachas. De ahí que nosotros tengamos que partir esa idea del pensamiento crítico para que al momento de que nosotros estemos pensando y analizando, digamos, yo creo que esto es blanco porque el blanco proviene de, y entonces tenemos nuestros propios argumentos. Y esto no solamente les va a servir para el ITFES, les va a servir para la vida en general. Así ustedes evitan que las personas los engañen, así ustedes evitan que las personas que estén alrededor sean personas falsas. O sea, tener lectura crítica no es decir, yo sé cuál es la diferencia entre esta palabra y esta otra palabra. Tener lectura crítica es tener conciencia crítica. ¿Y qué es conciencia crítica? Ser capaz de ir más allá de donde la gente va. A mí me pasa muy comúnmente, muchachos y muchachas. Yo no estoy diciendo que es que yo soy el superdotado del conocimiento. No, a mí me pasa. A mí me cuentan algo y de repente, por ejemplo, mi mamá me puede decir, no, imagínese que la vecina del lado, bla, bla, bla. Bueno, es que como lo dijo mi mamá, pero yo no lo corroboro. Me pasa constantemente y obviamente me va a seguir pasando porque soy ser humano. Pero, ¿qué pasaría si un día digo, bueno, voy a analizar esto, voy a sentarme a hacer esto? No digo yo, y vuelvo a decírselos, que sean superdotado porque la idea sería mentirles, sería decirles mentira. Es mi naturaleza humana y es la naturaleza de todos los seres humanos. Pero tener un poquito de lectura crítica, tener un poquito de conciencia crítica, muchachos y muchachas, les va a permitir ampliar esa razón. ¿Listo? Entonces, ¿qué beneficios tiene la participación? En este caso, pues propone diferentes puntos de vista, demuestra un compromiso realmente con la ciudadanía, obviamente aumenta en este caso, y les voy a decir algo, miren, en este país realmente estamos mal, y estamos mal no porque sea el presidente de izquierda, de derecha, no, estamos mal, muchachos y muchachas, porque la gente tiende a confundir que entonces, o se tiende a confundir a la gente que sus derechos, o que los derechos que tiene la gente realmente no son sus derechos. No, la gente tiene los mismos derechos que yo y yo tengo los mismos derechos que la gente. Pero normalmente la gente no conoce cuáles son sus derechos, no saben cuáles son sus deberes, no saben por qué están en un país social de derecho, no saben que es un mecanismo de participación, sino que, y debo decirlo porque lastimosamente el ejemplo del voto es el que perfectamente va a caber, y ahorita con lo que les voy a explicar de lo del presidente, de lo de la consulta popular, también. Y es que, miren, yo les voy a decir algo y créanme lo que les voy a decir, y si no, no me lo crean, muchísimo mejor, para que lo comprueben por su cuenta. Pero ahorita si se presenta lo de la consulta popular, de lo de la reforma o sea, lo de la reforma a la salud y la del empleo, ustedes se van a dar cuenta de que en internet van a aparecer un montón, pero un montón de personas hablando de todo. Es que esto va a ser bueno, es que esto va a ser malo, no, miren, es que esto no es así, no, es que esto va a ser así. Pero no se crean todo lo que dice la gente. Y incluso yo le decía a mis estudiantes cuando yo era profesor presencial, yo les decía, si ustedes creen que yo estoy diciendo mentiras, pues no me crean. Júzguenme, pregúntenme por qué yo estoy diciendo lo que pienso. Eso es lo más válido para que nosotros podamos tener conciencia crítica. Pero si yo me quedo callado, por eso de ahí que yo les diga que en la clase a mí me gusta que ustedes hablen, participen. Porque si ustedes no dicen nada,
pues, y perdón lo que voy a decir, pero yo siento que le estoy hablando a la pared. A mí me gusta es que ustedes digan, profe, yo creo, y por eso la actividad que vamos a hacer en la noche, profe, es que yo creo que mi argumento es ese, y me gustó ayer cuando estuvieron hablando, porque eso es lo mejor que puede haber, muchachos, eso es lo mejor que puede haber. Porque yo puedo ser una grabación programada, yo puedo ser un robot, yo puedo ser una máquina que puedo estar hablando sobre esto, me crean con conciencia, bueno, con conciencia entre comillas, para hablar de esto, pero el valor del conocimiento está en la experiencia como yo lo aprendo. De ahí la diferencia entre por qué, y de hecho, lo que yo les vendo a ustedes no es ni siquiera la clase, porque ustedes pueden buscar ese conocimiento en internet. Lo que yo les estoy vendiendo es la experiencia del conocimiento. Porque no es lo mismo que yo venga y les diga, bueno muchachos, la participación política tiene que ver con tanto, y entonces haga la clase aburrida. A diferencia de que yo diga, bueno muchachos, ¿ustedes por qué opinan o por qué dicen eso? O ustedes por qué creen. Eso es lo que yo les vendo. Más que venderles, y hay mucha gente que me escribe, profe, usted vende las respuestas del cuadernillo, yo no vendo respuestas del cuadernillo. ¿Por qué? Porque primero es ilegal, porque segundo, sería ilógico de mi parte vender respuestas de algo que ustedes pueden encontrar por su propia cuenta. Aunque hay gente en internet que hace eso, yo no lo hago. Y me estoy desligando un poco de los mecanismos de participación, pero todo eso tiene que ver, muchachos y muchachas. Porque para entender los mecanismos de participación necesitamos tener conciencia crítica. Es decir, profe, es que yo considero que de pronto lo que usted está diciendo puede ser de esta manera o puede ser de esta otra manera. Y yo no voy a decir, no, es que yo soy el único que tiene... Sería decirles mentiras. Ustedes dicen, profe, está equivocado, ustedes se han dado cuenta. A lo largo de todas las clases que hemos hecho en este mes, me he equivocado como en 3 o 4 preguntas y yo les digo, muchachos, discúlpenme porque me equivoqué y no pasa nada. Somos personas, somos seres humanos, estamos vivos, debemos de aprender que estamos aquí para vivir, que estamos hechos y diseñados para entender a la vida. Y discúlpenme, me voy a tomar agua. Nosotros, muchachos y muchachas, estamos diseñados para aprender a la vida. Profe, y si fracaso, y si fracasamos 1000 veces, 1100 veces nos vamos a levantar, y si fracasamos 10.000 veces, 20.000 veces nos vamos a levantar, porque es que hay que entender algo, muchachos y muchachas, el fracaso es la base del éxito. Y usted dice, profe, ¿qué tiene que ver eso con los mecanismos? Pues que en este país la gente debería entender que si una cosa no funciona, pues no es que yo me voy a poner a pelear porque es que no, es que yo estoy diciendo la verdad. Por ejemplo, les voy a contar algo. El fin de semana, una muchacha que yo conocía así, de por ahí, se puso a pelear con otra muchacha de Venezuela, aquí, a 3 cuadras de la casa. No les estoy diciendo mentiras, si quieren luego les paso la noticia. Y entonces se pusieron a pelear y la muchacha de Venezuela cogió una botella de vidrio, la rompió y le enterró el cuello de la botella acá. Y entonces yo me quedé impresionado porque yo digo, no, o sea, es gente que de pronto uno ve por ahí. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Y él, no, es que se pusieron a pelear porque están como... O sea, lo que yo entendí, lógicamente, y ahí vuelvo a caer en el error, porque muy seguramente yo tendría que averiguar y demás, pero es un chisme. Pero de pronto yo podría saber más, yo voy un poquito más allá. Según lo que yo entendí, y según lo que yo escuché de los familiares y de las personas que estaban ahí, es que habían peleado porque ya llevaban tiempo de que se tenían como mañita. Mañita aquí en los llanos es como ese roce entre... Ustedes saben más o menos lo que yo les estoy tratando de decir. Pero bueno, muchachos y muchachas, ya para entrar a los mecanismos de participación, en este caso, vámonos directamente por acá, tienen o la estructura de estos es la siguiente. ¿No? Busquemos alguno que sea más dinámico para podérselos explicar. Y si quieren se los puedo enviar también por... si quieren se los puedo enviando por el WhatsApp. O lo puedo subir en un documento, pero mejor les voy a pasar el enlace para que ustedes lo tengan. Se los voy a mandar directamente. Ya voy para allá. Ahí está. Listo, es que les estaba escribiendo a las muchachas. Listo. Ahí está. Ahí está. En este enlace ustedes van a encontrar los mecanismos de participación. ¿Listo? ¿Cuáles son esos mecanismos de participación? El primer mecanismo podría ser un politiquero, dice Daniel. Perdóname, Daniel. Más que ser un politiquero, Trump tiene la base precisamente de la política estadounidense. Donald Trump representa justamente el pensamiento de los estadounidenses. Piensen ustedes, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo. Piensen ustedes, porque, y es un pensamiento general, para
nadie es un secreto, que si por ejemplo ustedes le dijeran, no, es que de repente todos esos venezolanos que andan por ahí por América Latina van a llegar a Colombia, entonces ¿qué es lo que va a pensar uno? Ah, es que estos venezolanos nos van a quitar el trabajo, perdón lo que estoy diciendo, es un pensamiento general que lo que tiene la gente. No, es que nos van a quitar el trabajo, perdón lo que estoy diciendo, no debería decirlo de esa manera, pero es la realidad. La gente dice, ah, esos venezolanos van a venir a aguantar hambre, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes ya se imaginan los peores insultos, pues así nos ven los estadounidenses a los latinos. Ah, es que estos latinos van... Es un ciclo de política que se vuelve repetitivo. Trump como tal no es politiquero, es la representación de la política base de Estados Unidos. Cuéntame, Xiomara. Profe, o sea, ¿cómo que se llaman los politiqueros, digamos, de las personas hacia, digamos, ¿cómo le explico? Digamos que un político las haga creer a las personas algo así o que no entendí mucho. Mira, el político tiene bases de una idea. Por ejemplo, yo te voy a decir, Xiomara, mira, voy a poner un ejemplo. Xiomara, mi idea se va a basar, por ejemplo, en que voy a crear una reforma a la salud. ¿Listo? Tal cual como lo está presentando ahorita el gobierno actual. Vamos a presentar una reforma a la salud porque resulta y pasa que la salud está mal organizada, etcétera, etcétera. Yo te doy argumentos, te digo, mira, aquí hay una ley que es la ley 100, que es la ley de la salud, que establece estos principios, pero que de repente en el entorno, en el país, si bien funciona en ciertos territorios, no funciona en todo el país. ¿Por qué? Porque el país no es lo mismo de hace 50 años que lo que conocemos ahora. Sabemos que hoy está el país más poblado, hay mayor generación de riqueza, pero también hay mucha mayor generación de pobreza. Entonces yo voy a pasar una reforma a la salud. Entonces te explico toda la ley 100, tengo unos, y por eso precisamente a la hora de elegir al Congreso, ¿cierto? Pues obviamente hay unos partidos políticos que son los que se encargan de registrar toda esa parte de la ley, y entonces ellos leen, analizan, dicen, por este lado tienen razón, por este lado se puede modificar, etcétera, etcétera, etcétera. Como político yo te estoy pasando la propuesta en base a esos principios constitucionales. Si yo fuera politiquero diría, por ejemplo, si yo fuera politiquero diría, ah, es que van a acabar con la salud del país, es que entonces ahora usted no va a poder ir al médico, es que usted, si es paciente terminal de cáncer, se va a morir, etc. O sea, eso es ser politiquero. ¿Por qué? Porque estoy jugando con las emociones de la gente, sin dar argumentos. ¿Por qué se va a morir? ¿Por qué de repente la salud no va a funcionar? Bueno, dígame por qué. No, es que. Y entonces, eso es el político. Esa es la diferencia entre el político. El político propone. Miren, aquí hay una serie de elementos, mientras que el politiquero... O algo así, ¿no? Dime. Sería como un chisme o algo así lo que... Más que un chisme, es una ausencia de verdad. ¿Listo? Porque un chisme es algo dicho. Una ausencia de verdad es un argumento sin base. O sea, es un argumento sin tesis. Emily dice, y ahora con la reforma de Colombia de la salud, pues precisamente, mira, por ejemplo, hay gente con la reforma, no con la de la salud, con la del trabajo. Miren, les voy a poner un ejemplo. Creo que todos sabemos, por ejemplo, el trabajo que ejercen los de Rappi, ¿cierto? Todos sabemos cuál es el trabajo de Rappi. Sabemos que si queremos un domicilio, algún pedido, pues llamamos o escribimos en la app de Rappi y pedimos en este caso el domicilio. Pero lo que la gente no sabe es que Rappi no tiene una regulación dentro del sistema del trabajo colombiano. Entonces, si no tiene una regulación, los de Rappi le van a decir a usted, no, es que usted es su propio jefe porque usted puede tomar los pedidos que usted pueda tomar y el tiempo es suyo, etcétera, etcétera. Pero como Rappi no está regulada, como Rappi no tiene una regulación dentro del país, ¿qué pasa? Que la empresa a usted no le va a pagar seguro social, a usted no le va a pagar pensión. ¿Por qué? Porque a usted no lo ven como un empleado, lo ven como un colaborador. La diferencia de un empleado es que un empleado tiene un contrato legal. Mientras que en este tipo de aplicaciones, y no solamente Rappi, Uber y todas esas aplicaciones que ahorita uno utiliza y que le sirven muchísimo a uno, no están reguladas en el país. Entonces, claro, imagínense qué va a pasar, por ejemplo, si Pepito, que es de estrato, no sé, de estrato 2, se consiguió una bicicleta y empezó a trabajar en Rappi y de repente entonces un día se accidenta y queda inválido de por vida.
Rappi se va a lavar las manos porque dice usted era un colaborador de nosotros, no era un empleado, usted se soluciona. Y de hecho hay casos así, de muchachos o de gente que trabaja en Rappi y de repente Rappi, lo que pasa es que Rappi nunca va a mostrar eso, pero Rappi, ahí está. Entonces, por ejemplo, esto es algo falso, según lo que se está diciendo ahí, es falso que con la reforma laboral Rappi tenga que contratar repartidores de tiempo completo. Y obviamente uno puede pensar, ¿y por qué eso sería una desventaja? Es una ventaja para quienes trabajan, por ejemplo, en Rappi, porque ya tendrían un horario, pero sería una desventaja porque entonces los dueños de Rappi van a decir, no, pero es que yo no le puedo pagar un contrato laboral, etcétera, etcétera. Pero son mentiras que se empiezan a hablar. Entonces, como ese tipo de cosas, muchachos y muchachas, es justamente lo que nosotros tenemos que averiguar y saber. Lo que pasa es que, lo que les estaba diciendo, hacer un pedido de Rappi, claro, si yo soy el cliente, para mí es un beneficio. Pero imagínense, por ejemplo, para alguien que va en bicicleta, ¿cierto? Y empieza a trabajar de Rappi y de repente no tiene ni siquiera un seguro que le permita, o por ejemplo, que vaya haciendo un domicilio y llegue un ñero, un ladrón y lo robe. Y la empresa diga, no, pues usted es el que paga, hermano, porque usted es el que está trabajando. O sea, ¿qué sentido tiene que la gente trabaje y a la vez no tenga? Entonces, esas son las cosas que dentro de las reformas nosotros deberíamos de leer. Que de hecho, si quieren, podríamos sacar un tiempo de una clase, ya tendríamos que ver qué tiempo, y leemos los borradores, a ver si están, borrador de reforma laboral 2025. Entonces, por aquí debe estar, acá está, son 42 páginas, la Cámara de Representantes, ahí está el PDF, y podríamos analizar esto también. ¿Listo? Ahí está, miren. Ahí está lo que se presenta, entonces podríamos venir, ahí están los principios, las normas, toda esta parte. No digo que la podamos leer toda, pero podríamos más o menos como darnos cuenta de cómo funciona. ¿Listo? Un documento y cómo eso luego se lleva por acá a la parte de la prórroga. Ahí está. Que la prórroga es prácticamente cuando se empieza a firmar, ¿listo? Para presentar la propuesta. Ahí está, 16 de marzo del 2023. Bueno, esta es del 2023, pero podríamos buscar la que les estaba diciendo, la del 2025, pero es un ejemplo. ¿Listo? Ahí está. Ahora, vámonos directamente con los mecanismos de participación. Los mecanismos de participación, el enlace ya se los envié, son los siguientes: el referendo derogatorio, el referendo aprobatorio, la revocatoria de mandato, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto, la acción de cumplimiento, la audiencia pública de rendición de cuentas, las consultas, las denuncias, las peticiones, derechos, quejas, reclamos, rendición de cuentas, sugerencias, trámites y veedurías. El primer mecanismo es el referendo. El referendo, como lo dice acá, es la convocatoria que hace el pueblo para que se apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica. Entonces, en este caso, el referendo se le presenta al pueblo. Y entonces ya, en ese sentido, se hace al pueblo para que aprueben o no, dependiendo de la derogación. El referendo puede ser nacional, regional y departamental, distrital, municipal o local. El dilema del referendo, muchachos y muchachas, es que se tiene que presentar antes de que se apruebe o se rechace, en este caso, el proyecto. ¿Por qué no se podría presentar un referendo y por qué se tiene que presentar, en este caso, una consulta popular? Porque como ya queda invalidado, o sea, lo que es la reforma a la salud y la reforma laboral, quedan totalmente invalidadas, no tienen un deber constitucional. Y al no tener un deber constitucional, ya el pueblo no puede decidir si la quiere aceptar o la quiere rechazar, porque directamente ya está anulada. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el presidente? El presidente dice, bueno, como ya no se puede presentar el referendo, ¿cierto? En este caso existen otras dos derivaciones del referendo, que el referendo derogatorio es el que sostiene un acto legislativo de una ley, de una ordenanza, de acuerdo con la resolución, bla, bla, bla. O sea, prácticamente aquí el derogatorio hace el cumplimiento. ¿Listo? Y se presenta o se da en este caso para que se decida si se aprueba o no. La diferencia entre el derogatorio y el aprobatorio es que el aprobatorio es exactamente lo mismo, con la diferencia de que aquí lo que se busca es que el pueblo decida de forma
entre comillas, parcial. ¿Listo? Derogar es ya presentarlo y aprobarlo es dar una base inicial. Entonces cuando le digan se va a derogar una ley es que ya se va a presentar. Se va a aprobar es que recién se va a iniciar con todo su proceso constitucional. Ahora, hay otro mecanismo de participación que es la revocatoria de mandato. La revocatoria de mandato se da, o los ciudadanos pueden darla, cuando quieren dar terminado, en este caso, el mandato de un gobernador o de un alcalde. ¿Listo? La revocatoria de mandato, ¿cuándo se da? Cuando se reúnen ciertos requisitos que son necesarios. O sea, la revocatoria de mandato directamente revoca, o en este caso el pueblo podría decidir dar terminada el mandato de un gobernador y de un alcalde. Ahora, profe, ¿por qué se tiene que hacer por consulta popular y no por plebiscito o no por referendo lo de la reforma laboral y la reforma a la salud? Pues precisamente por lo que les acabo de decir. Como ya no tienen una base jurídica, como ya no tienen una base normativa, son proyectos que quedan archivados. El proyecto. Entonces, ¿qué hace el presidente? Bueno, ya no lo podemos pasar por referendo, ya no lo podemos pasar por plebiscito, porque en este caso el plebiscito es si se busca apoyar o rechazar una decisión de forma ejecutiva, ¿cierto? Pero el plebiscito no podría estar en este caso basado en el referendo, porque el referendo es directamente con algo jurídico, mientras que el plebiscito es directamente con algo ejecutivo. Es decir, una decisión que toma el presidente, mientras que el referendo, una decisión que toma el Congreso. Entonces, profe, ¿por qué se tiene que hacer una consulta popular? Pues al momento de que las reformas quedan archivadas, no se pueden volver a presentar. O sea, no se pueden volver a presentar porque ya se hizo el proceso, o sea, ya no. ¿Cuánto tiempo, profe? Durante 6 meses. Pero obviamente, de ahí a que se espere 6 meses y se haga otra vez ese proceso, no tendríamos reforma laboral y reforma a la salud hasta el 2026, si a caso se acepte nuevamente. Y puede pasar lo que pasó ahorita. Entonces dice el presidente, bueno, ustedes no aceptaron las reformas, tranquilos. Yo y de hecho me parece una decisión acertada, porque por ejemplo, de otro presidente, y voy a decirlo, la gente dice, es que Petro es guerrillero, Petro hijueputa, Petro va a destruir la democracia en el país. Pero si ustedes analizan, destruir la democracia sería que el presidente agarrara al ejército, se fuera para el Congreso y les dijeran, ustedes me aprueban eso. Y ha pasado en la historia de América Latina, han pasado un montón de presidentes. El caso más reciente, Bukele. Para que a Bukele le aprobaran unas reformas en el Congreso, el tipo literalmente se entró con el ejército. Miren que no les estoy diciendo mentiras. Miren. Bukele y el Congreso. El tipo entró con los militares y les dijo, ustedes me aprueban o ustedes me aprueban, no hay de otra. Y hubo una irrupción militar. Miren, el tipo entrando con el ejército al Congreso. Imagínense si esto pasara en Colombia. Mejor dicho, la gente se volvería loca. Pero hay gente que cree que Bukele es el salvador. Yo creo que Bukele tiene muy buenas ideas. El tipo tiene una mente muy extraordinaria. Pero imagínense que eso pasara en Colombia. Ahí sí dirían, Petro y hueputa, un montón de cosas que ya sabemos que diría la gente. ¿Cierto? Pero en este caso no sucede de esa manera. Entonces el presidente dice, bueno, si en este caso el Congreso no quiso aprobar o no se aprobó la reforma, no pasa nada. Hay un elemento y hay gente que se indigna diciendo, es que eso de la consulta popular es un derecho. No es que el presidente se lo haya sacado de la manga, es algo que lleva desde la Constitución del 91. Entonces la gente dice, no, pero es que Petro quiere tumbar el país. Es un mecanismo de participación. Entonces, muchas veces por la misma ignorancia, y ustedes se van a dar cuenta, hay gente que va a salir en internet haciendo videos diciendo, es que Petro nos va a volver como Venezuela, porque es algo que está desde el 91. No es que Petro se lo inventó, ni siquiera el mismo Petro se lo inventó, es algo que está desde hace muchos años en esta Constitución. Entonces, hasta un simple derecho que tenemos nosotros los colombianos, la gente lo ve como una imposibilidad. O sea, ¿qué sentido tiene entonces? Entonces, la consulta popular, muchachos y muchachas, no, ojo, no estoy diciendo que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con Petro, porque mucha gente tiende a confundirlo. Yo siempre he dicho que yo soy un profesor imparcial. Yo considero que el tipo tiene muy buenas ideas, como tiene malas ideas, así como hay otros políticos de la derecha que tienen buenas ideas y como tienen malas ideas. Yo soy más bien imparcial
Porque yo, en este caso, y miren, no solamente con la política, con la filosofía, con la música, con los libros, me siento y soy un ser imparcial, no tiendo a tener inclinaciones sobre algo más, no sé si es porque solamente tengo 22 años, me falta vivir más, pero me considero un tipo imparcial hasta ahora, y todo lo que yo he hecho lo he hecho siempre con imparcialidad. Entonces, ¿qué es la consulta popular? La consulta popular en este caso es una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional. Entonces el presidente les va a decir, bueno, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo con la reforma con la reforma pensional, no, sino con la reforma de la salud que establece que, y ahí se empiezan a especificar, ¿listo? Y entonces en este caso dice que es sometida por el presidente de la república, el gobernador, el alcalde, y según el caso se tiene consideración el pueblo para que se pronuncie al respecto. Entonces un ejemplo de consulta popular es lo que les digo. ¿Está de acuerdo usted? Entonces va a ser, me imagino, un archivo o un documento donde va a tener varios ítems donde dice, ¿está de acuerdo usted que se regule, por ejemplo, las horas nocturnas? ¿O está de acuerdo usted que se regule, no sé, las aplicaciones? Bueno, con todos esos puntos de la reforma que ya está archivada, sacan todos esos puntos que tenía la reforma, se presenta como consulta popular, entonces el pueblo dice, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Y los ítems que tengan mayor cantidad de votos o que tengan mayor validación, en este caso, serían los que se pueden presentar para ser reformados. ¿Listo? O directamente si la consulta, digamos, laboral y la consulta, sí, o sea, para el trabajo y para la salud, tienen un mayor recibimiento positivo, en este caso las dos se validan. ¿Y cómo se validan? Pues porque ya no es directamente el presidente, sino es directamente el pueblo. Entonces ya no es que el Congreso quiera, no, es que el pueblo lo decidió. Y no hay más voz o no hay voz más fuerte que la del pueblo. Por eso la gente ahorita está como muy asustada con el tema de... Y hasta uno piensa, porque por ejemplo en un país donde tenemos analfabetismo funcional, como les estaba diciendo, ¿qué va a pasar con aquellos abuelitos que de pronto se les va a decir, no, es que si usted acepta la reforma a la salud, ya no va a recibir sus medicamentos? Es que entonces empieza a engañar a la gente con todo ese mundo de mentiras. Y puede ser malo como puede ser bueno. Tenemos que sentarnos a analizar la situación para saber si es algo que genera un beneficio o es algo que genera un daño. El plebiscito, como les digo, es en este caso de la parte ejecutiva, netamente ejecutiva. El cabildo abierto es una reunión pública donde se conocen, donde se reúnen los diferentes consejos municipales y distritales para tener en cuenta pues directamente cuál es el tema que se va a discutir. La diferencia es que el cabildo abierto tiene un alcance apenas municipal, mientras que la consulta popular se le hace directamente a todo el pueblo. Una acción de cumplimiento es cuando se da precisamente desde la parte constitucional para que se asegure que las leyes vayan a ser vigentes y se puedan cumplir. Una audiencia pública de rendición de cuentas es cuando se presenta o cuando se elige a alguien que trabaja con el Estado y se le dice, bueno, mediante un mecanismo de transparencia y fiscalización, usted nos va a decir cómo ha funcionado y cuáles son sus deberes. Los más importantes, muchachos y muchachas, son estos, los de arribita. Sin embargo, igual, lo que es por ejemplo la consulta, si ustedes quieren consultar sobre algún derecho, sobre algún deber, lo pueden hacer. Si quieren denunciar sobre alguna irregularidad o sobre alguna ilegalidad, lo pueden hacer. Pueden pasar un derecho de petición, que en este caso es cuando, por ejemplo, por decir algo, ustedes quieren o necesitan unos medicamentos, como por decir algo, yo necesito el Desonap, que es un medicamento que pues lo podría comprar, pero pues no tengo los recursos, por decirlo así. Entonces, suponiendo que yo tengo la receta donde dice efectivamente el paciente tal necesita tal medicamento y a mí me nieguen ese acceso a ese medicamento, yo paso un derecho de petición donde se tiene apenas 2 semanas para que a mí en esas 2 semanas me den respuesta a mi vulneración de derecho. Si no hay una respuesta, directamente yo paso, en este caso, con una acción de tutela, que es algo más fuerte, pero normalmente siempre queda en un derecho de petición. Una queja, un reclamo, una sugerencia, etcétera, etcétera, es cuando ustedes van, por ejemplo, a alguna entidad y ven un buzón o ven como una cajita que dice PQRS, peticiones, quejas, reclamos, soluciones. Entonces ustedes dicen, no, me gustaría, y se presenta, pero normalmente estos son los más básicos. Pero mecanismos de participación en este caso son la base de la construcción democrática de la polis. ¿Listo? Ahí está, que es un cabildo abierto, que es la consulta popular, que es el voto.
¿Cuáles son las herramientas de la ciudadanía? Una iniciativa legislativa, ¿listo? El plebiscito, ¿cuál más? El referendo, la revocatoria de mandato, y les voy a explicar este de acá, espérenme, ya les expliqué el voto, el cabildo abierto, pues ya les dije que era un diálogo, la consulta popular, que es la que va a hacer en este caso el presidente. ¿Qué va a hacer el presidente? Les voy a mandar esta imagen también por el grupo para que ustedes la tengan ahí. ¿Listo? Se las voy a mandar por acá está. La consulta popular, en este caso, muchachos y muchachas, dice lo siguiente. Es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se puede someter a asuntos de interés nacional, como en este caso, las reformas. ¿Listo? Entonces, apenas se presenta ese interés, lo que se hace es que dice que de acuerdo con la ley 134 de 1994, un asunto puede someterse a consulta si cumple con las siguientes condiciones: que sea de competencia mandataria, que no sea un proyecto de acto legislativo. Entonces era lo que les decía, no se puede presentar como tal la reforma. ¿Por qué? Porque ya está archivada. Adicional a ello, la reforma tiene un acto legislativo. Lo que se hace es que directamente se cambia el modelo y en vez de pasarlo como reforma, se pasan como simples preguntas que a la gente se le consulta. ¿Está de acuerdo usted sí o no? Ya. Y a partir de ahí se toma esa decisión. ¿Listo? Que no convoquen asambleas constituyentes, no tiene nada que ver, y que no se implique la modificación de la constitución política. Entonces uno puede pensar, profe, directamente como tal la consulta popular no va a modificar de una vez la constitución política. Lo que va a hacer es que va a tomar esos ítems de la parte del proceso. Es que mucha gente está confundida porque dice, no se puede presentar una consulta popular. Sí se puede, porque lo único que se va a hacer es que se va a preguntar y se va a tomar la base de esos argumentos y de esas ideas respectivas de las dos reformas, y se le va a preguntar, ¿está de acuerdo usted sí o no? Y ya a partir luego, entonces es mucho más sencillo, porque con la voz del pueblo no es que el Congreso no es que no quiera, es que debe de hacerlo. ¿Listo? Entonces dice que en una consulta popular los habitantes eligen si están de acuerdo o no, y a partir de ahí pues se hace todo ese proceso. ¿Listo? ¿Cuál más? La iniciativa legislativa o la iniciativa popular legislativa es prácticamente cuando se quiere presentar una reforma. ¿Listo? Dice que es un derecho que tienen los ciudadanos de presentar proyectos de acto legislativo, tal cual. Tanto en asambleas municipales, departamentales, consejos, etcétera, etcétera. Dice aquí que un ejemplo es la aceptación de la firma electrónica, Bueno, pongamos un ejemplo. La gente quiere iniciar una iniciativa popular legislativa respectiva, por ejemplo, sobre, aquí lo dice, sobre aceptar la iniciativa, pero ¿qué dice? De la firma electrónica. Entonces dice que en algunos países la iniciativa popular se regula y se establece en algunas especialidades en sus trámites, pero es que la iniciativa popular legislativa como tal lleva a que una situación en concreto de carácter nacional se presente bajo, o en este caso bajo una iniciativa que haga o que establezca un derecho, un deber, una responsabilidad o un beneficio, en este caso para la ciudadanía. ¿Listo? Entonces dice que el Estado de Colombia reconoce la iniciativa popular en los artículos 154, si quieren esto luego lo podemos hacer también, y que en este caso, muchachos y muchachas, para que una iniciativa popular legislativa sea lo suficientemente válida, no es el 5% ni de la población del municipio, ni de la población del departamento, ni de la población del país. Es el 5% de los ciudadanos inscritos para poder votar. No es lo mismo la cantidad de habitantes que quienes están habilitados para votar. ¿Listo? Y ahí está. Está reglamentado por la ley 1757 del 2015, y el 5% representa, por ejemplo, el 5% de 50 millones de habitantes son como 500.000, 1.000.000 o 250.000. Supongamos que son entre esos, 250.000 y 500.000. Entonces, para que se haga se tiene que reunir, para que se pueda dar la iniciativa popular legislativa se tiene que reunir entre 250.000 firmas a 500.000, más o menos. ¿Listo? ¿Qué más podemos aprender de estos mecanismos? Pues realmente ya no nos queda mucho. Igual si quieren luego les vuelvo a explicar o les puedo hacer un video uno por uno. Hoy era más que nada un repaso para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Hay una página, me gustaría presentarles una página. El referendo, exactamente. El referendo en este caso, Xiomara, es el que puede llegar a modificar la Constitución.
¿Listo? Es el que puede llegar a modificar la constitución del país. Voy a